¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tenga buena tarde. ¿Cómo está, Samira? Buena tarde. ¿Cómo está, Mía? Buena tarde. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está, Gianfranco? ¿Qué tal, Obdulio? ¿Cómo estás? Bueno. La semana pasada habíamos entrado al tema de feudalismo. Vamos a culminar el tema de feudalismo. Vamos a hacer una explicación breve de las causas y consecuencias de las cruzadas para que sirva como engranaje a los inicios del mundo moderno. Y hacemos una introducción hacia el humanismo y el renacimiento, que es el tema que te mandé a estudiar para el día de hoy. Hacemos nuestra prueba correspondiente y dejamos las sugerencias para la próxima semana. Y viendo tu promedio y participación en clase el día de hoy, veo la posibilidad de hacerte un seminario para ver si hacemos reforma contra reforma. ¿Ya? Viendo ahí, viendo. A ver. Confirma, por favor, que se visualiza la PPT. Muchas gracias, Amira. Entonces, mire, ve, el punto que vamos a analizar en estos momentos es un punto bastante difícil, bastante complejo. Pero yo lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, de la manera más elemental. ¿Ya? Voy a usar una serie de recursos para que esto se pueda comprender de manera fácil. A ver, muchachos, ¿cómo andas de conocimiento de física? ¿Qué tal tu conocimiento con respecto a lo que es movimiento parabólico? ¿Estamos bien? A ver, yo te voy a explicar algo y si me equivoco me corriges, ¿eh? Te voy a explicar algo y si me equivoco me corriges. Dice así, cuando un proyectil se lanza en forma parabólica, el proyectil empieza a descender cuando su velocidad se hace cero. Y cuando la velocidad se hace cero, se dice alcanza su altura máxima. Corrígeme, por favor, si me he equivocado o estamos bien ahí en esa explicación. Un proyectil se dispara, movimiento parabólico, el cuerpo empieza a descender cuando la velocidad se hace cero, quiere decir cuando alcanza la altura máxima. ¿Estamos todos ahí?
conocimiento básico de física. Entonces, ¿por qué te explico esto? Muy simple. Los sistemas económicos tienen esa misma transición. Un sistema va a nacer, va a alcanzar su máximo apogeo y va a entrar en crisis. Y según la escuela marxista, cuando un sistema entra en crisis, otro va naciendo. Muchachos, ¿cómo se llamó el sistema anterior al feudal? ¿No? La Edad Media predomina el modo de producción feudal y en la Edad Antigua, ¿qué predominó? Muchas gracias, Gianfranco, el esclavismo. Entonces, el sistema esclavista alcanzará su apogeo y luego alcanzará su crisis. Y esa crisis del esclavismo va a originar el siguiente régimen, que es el feudal. O sea, los orígenes del feudalismo lo encontramos en la crisis del sistema esclavista. Pero según la explicación que acabamos de hacer, esa crisis esclavista tendrá que darse en el mismo lugar donde alcanzó su máximo apogeo. Y la pregunta es, ¿dónde el esclavismo alcanzó su máximo apogeo? De todas las sociedades que hemos trabajado en la antigüedad, ¿dónde el esclavismo alcanzó su máximo apogeo? ¿En qué civilización? En Roma. Claro, esa misma. Entonces, entender la crisis del Imperio Romano es lo mismo que entender la crisis del sistema esclavista. Ah, y si usted recuerda, cuando hicimos Roma Imperial, explicamos que hay dos etapas. El Alto Imperio, que es el apogeo, y el Bajo Imperio, que es la crisis. Entonces, mire, preste atención por acá. ¿Cuáles son las causas que originan el régimen feudal? Ahí está, la crisis del Imperio Romano, que es conocida como el Bajo Imperio o también la crisis del siglo III. Uno de los factores externos que explica la caída de Roma son las invasiones bárbaras. Ahí está. Todo esto se relaciona a las invasiones bárbaras. Tú sabes que Roma cae el 476, eso es siglo V. Ahí está. Las invasiones del siglo IV y siglo V. Ahí está. Para diferenciarlas de otras invasiones que se van a dar siglos después. Entre el siglo IX y siglo X será lo que se llama la segunda oleada de invasiones bárbaras, ¿no? Eso lo veremos ahora. Ahora, vamos a explicar esta palabrita, el colonato. Pero antes, otra vez, vamos a hacer un recurso, un ejemplo sencillo. A ver, colabora conmigo, por favor. Esta primera línea ya quedó clara. Colabora conmigo. Hay un cantante que se hizo mundialmente famoso con una canción que particularmente a mí no me gusta nada. Ya hasta es tedioso escucharla ya, ¿no? Luis Fonsi. ¿Te acuerdas de su gran éxito musical? Que salió en 800.000 versiones. Versión reggae, versión reggaetón, versión pop, versión balada, ¿no? Versión perreo chacalonero, versión música clásica, versión quechua, versión criolla, versión vals, versión chicha. El Despacito, ¿sí o no? El Despacito. Ahora, profe, pero disculpe, ¿qué tiene que ver la canción de Luis Fonsi acá con mi clase de historia, profe?
Te voy a explicar. Así como seguramente a ti te aburrió en algún momento Despacito, como a mí seguramente, en mi época también había canciones que llegaban hasta el copete. Te puedo dar un par de ejemplos, ¿no? La famosa Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Claro, cuando empezó a sonar bacán, ¿no? Pero ya después sonaba tantas veces que yo no la aburría ya. O en la época el famoso tecno de los 90, ¿no? Saturday Night, sábado por la noche. A mí me aburrió, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, escúchame, concéntrate. Una canción automáticamente ocupa el ranking number one de las emisoras radiales. O sea, aparece una canción y ya es la más de la semana. Pues lógicamente que no. Va a ir surgiendo y esta canción va a ir pegando. En ese momento hay otra que está en el ranking y esta canción la va a desplazar. La pregunta es, por más hermosa y bonita que sea la canción, ¿siempre se va a mantener en la cima? ¿Siempre ocupará el ranking del primer puesto? Pues obviamente que no. Empezará a decaer. Muchachos, te pregunto, ¿y tendremos que esperar que ya no suene en la radio para escuchar otra? ¿Así funciona esto? ¿Una canción automáticamente reemplaza a otra o mientras va cayendo, otra ya empieza a sonar? Mientras va cayendo, otra empieza a sonar, ¿sí o no? Profe, sí, es correcto, pero sigo sin entender qué tiene que ver todo esto con mi clase de feudalismo. Te explico. Es que lo mismo pasa con los sistemas económicos. Mientras uno va cayendo, no es que uno caiga y aparezca otro y lo reemplaza, no, sino que mientras uno cae, otro va surgiendo. A esa intersección, a esa transición entre la crisis del sistema esclavista y la aparición del régimen feudal se le llama colonato. ¿Ya? Por eso el colonato es la transición del esclavismo al feudalismo. ¿Hasta ahí estás conmigo? Ya. Ahora ya te expliqué con ejemplos. Ahora voy a explicarte históricamente hablando. ¿Ya? Ya te expliqué con ejemplos. Ahora te voy a explicar con historia. Durante el Bajo Imperio Romano, el Estado tenía varios problemas. Uno de ellos, el Estado romano, ¿dónde está? Uno de ellos era su demasiada extensión territorial. Muy grande, muy grande. Y eso implicaba problemas de control territorial. Por eso Diocleciano aplicó la tetrarquía, ¿no? La división de Roma en dos partes y cada parte con dos poderes, ¿no? Dos Augustus, dos Césares, tetrarquía. La división de Teodosio, ¿no? Para Honorio Arcadio y la parte occidental oriental de Roma, ¿no? Pero esa situación generaba varios problemas adyacentes. ¿Como cuál, profe? Como eras muy grande, paralizabas tu expansión. Ya no querías expandirte más. O sea, ya no había campañas de conquista para evitar crecer más. Y eso generaba problemas. ¿Por qué, profe? Porque no había botín de guerra. Entonces no le podías pagar a los soldados. Y entonces las fronteras quedaban descuidadas. Mm. Y eso permitía el paso de los bárbaros. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué hace el Estado? El Estado romano
lo que hace es establecer la siguiente medida. Impuestos por esclavo. En Roma existía lo que se llama el esclavismo particular. ¿Eso qué significa? Significa que un patricio, un ser humano, era dueño de un esclavo. En el esclavismo estatal, el Estado es dueño del esclavo. En Roma había esclavismo particular. Un patricio, una persona, un individuo puede tener esclavos. Eso quiere decir que a mayor cantidad de esclavos, pues más impuestos debería pagar, ya que los impuestos son por esclavos y los paga el individuo, el patricio. Entonces, algunos patricios, ¿qué hicieron para sacar la vuelta a este tributo? Empezaron a liberar a sus esclavos. Muchachos, nosotros ya hemos explicado en clase de Roma cómo se le llama a los esclavos libres. Libertos. Entonces aparecen los libertos importantes en el Bajo Imperio Romano. Ahora, la pregunta del millón. ¿El patricio le dio la libertad a este esclavo, disculpa, por amor al prójimo, según lo que estamos explicando? Te pregunto, ¿por amor al prójimo será? Obviamente que no. Ya, ahora escúchame. La cosa no queda ahí. El análisis todavía continúa. Escúchame. Falta todavía, falta. Entonces el patricio, ¿sabe lo que hace? Dice, tengo tierras en las fronteras que están siendo descuidadas, porque los soldados no están bien pagados y están descuidando las fronteras. Están que invaden los bárbaros y me hacen perder territorio. Entonces, ese esclavo que ahora es libre, el patricio lo manda a la frontera. Le entrega tierras y lo manda a vivir allá a la frontera, lo manda a colonizar. O sea, ese antiguo esclavo, ahora convertido en liberto, ahora se convierte en colono. Por eso el término colonato. Profe, el esclavo ganó, profe. Ya no es esclavo, ahora es libre. Y encima le dan tierras, ganado el esclavo, ahora colono. Muchachos, pero no es que te dan tierras así nada más, pues no. Yo te doy tierras. Una parte es para tu mantenimiento, para tu sustento, para que sobrevivas, y una parte es para mí como renta. O sea, el colonato es como si fuera pues una especie de arrendamiento de tierra, con una especie de alquiler, si lo quieres ver así. Ah, ya. Oye, ¿te suena conocido eso? Trabajar la tierra, una parte para tu sustento y otra parte para el dueño de la tierra. ¿Te suena conocido eso? ¿Eso no sería algunos rasgos del sistema feudal? Por eso decimos que el colonato es la transición del esclavismo al feudalismo, pues. Ahora escúchame. Muchachos, los patricios dicen, qué bacán, libero a mi esclavo, le entrego tierras, no pago impuesto por él y encima recibo renta. Qué locazo. Entonces muchos patricios empezaron a hacer lo mismo. Entonces yo te pregunto, ¿había cada vez más o menos esclavos? Había cada vez menos esclavos. Un sistema económico se basa en la explotación de una fuerza laboral determinada. El sistema esclavista se basaba en la explotación del esclavo. Y al haber menos esclavos, eso hace colapsar el sistema. Ah, ahí se produce la crisis del modo de producción esclavista. Y según todo lo explicado, la crisis de un sistema origina uno nuevo.
origina el régimen feudal. ¿Te das cuenta? Esos colonos, con el tiempo, no van a poder pagar sus rentas, que eran muy pesadas, y van a perder su libertad y se van a convertir en sirvientes. La nueva mano de obra de un nuevo sistema económico, el feudalismo. ¿Está bien, gente? ¿Qué tal tu análisis del origen del feudalismo desde el punto de vista marxista, analizando la crisis de los modos de producción, usando algunos recursos como la física y la música y con ejemplitos para que se entienda? ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió todo? Gracias, Samira. Este sistema ahora se va a desarrollar, se va a consolidar, va a llegar a su máximo apogeo, a su máximo desarrollo. ¿Cuándo? Con la desintegración del Imperio Carolingio. Tú sabes que el Imperio de Carlomagno se desintegra con un tratado firmado el 843, el famoso Tratado de Verdún. Nosotros ya conocemos los pormenores. Muere Carlomagno, le sigue su hijo Luis el Piadoso, él muere, sus hijos se reparten el imperio, Carlos el Calvo obtiene la Galia, Lotario Lotaringia, Luis Germán, y esos son datos. Acá lo que me importa es el análisis. Esos datos ya los conocemos de clases pasadas. Entonces, una vez más, vamos a recurrir al uso de la física. ¿Cómo andas en dinámica circular? ¿Todo bien en dinámica circular? A ver, voy a explicar. Si fallo, me corriges, ¿ya? Y dice así. Si tenemos una rueda girando, hay fuerzas que van hacia adentro y fuerzas que van hacia afuera. Las que van hacia adentro se llaman fuerzas centrípetas y las que van hacia afuera se llaman fuerzas centrífugas. Si ambas fuerzas son iguales, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio. Háblame, ¿estoy bien? ¿Es así? Ok, entonces escúchame. Tú sabes que cuando Carlomagno llega al poder, él establece un sistema de control sobre los jefes de provincia, los condes, duques y marqueses. Entonces, Carlomagno, ¿cómo actúa? ¿Como una fuerza centrípeta o como una fuerza centrífuga? ¿Cómo actúa Carlomagno? Vamos, Carlomagno es un emperador y él controla a sus jefes de provincia, los condes, duques, marqueses. Entonces, ¿qué tipo de fuerza es Carlomagno? ¿Una fuerza centrípeta o una fuerza centrífuga? Lógicamente, Samira, porque él concentra el poder y evita el fraccionamiento del Estado, evita la autonomía de los jefes provinciales. Los jefes provinciales actúan como fuerza centrífuga. Ahora,
Cuando estaba Carlomagno vivo y estaba consolidado el imperio carolingio, entonces, ¿qué fuerza era mayor? ¿La centrípeta o la centrífuga? Por lógica. Cuando Carlomagno estaba vivo, cuando el imperio estaba en su apogeo. Es obvio, ¿verdad? La centrípeta, claro. Pero cuando Carlomagno muere, esas relaciones de fuerzas cambian. Cuando Carlomagno muere, sabemos que su sistema administrativo eficiente, ese de, ¿no? El Missi Dominici, las capitulares, los campos de Mayo, tema que ya hemos explicado en clase pasada, ¿ya? Que era quien controlaba a los jefes provinciales o los condes, duques, marqueses, se pierde. Entonces, la fuerza centrífuga gana al final. Y cuando se firma el Tratado de Verdún el año 843, los condes, duques, marqueses cada vez son más autónomos. Y eso permite el debilitamiento de la fuerza centrípeta, o sea, del poder central. Y eso permite el fortalecimiento de la fuerza centrífuga, o sea, del poder local. Entonces ya no habrá un solo poder en Europa, sino varios centros de poder. Te pregunto, ¿te suena conocida esa historia? Debilitamiento del poder central y fortalecimiento de los jefes locales. ¿Eso no es poliarquía? Varios centros de poder. ¿Y la poliarquía no es una característica del feudalismo? Estamos viendo cómo la crisis del imperio carolingio, generado por la muerte de Carlomagno y la repartición del imperio, consolida el régimen feudal. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, a esto le sumas las nuevas oleadas de invasiones bárbaras. ¿Nuevas, profe? Sí. Las del siglo IX y el siglo X. Europa va a ser invadida por el norte, por el centro, por el sur. Por el norte llegaban los normandos, conocidos como vikingos. Por el sur llegaban los sarracenos, que eran musulmanes. Y los magiares, que eran los húngaros por el este. Entonces, según todo lo explicado, había un poder central para proteger a la población europea de esas invasiones. Había un poder fuerte que pueda proteger a Europa de estas invasiones. No, no había. Entonces, estas nuevas invasiones crearon un clima de inseguridad, donde muchas personas empezaron a parcelar sus tierras a cambio de protección. ¿Te suena conocido eso? Entregar tus tierras a cambio de protección. Otro de los pilares del régimen feudal. Así se consolida el sistema feudal, con la desintegración del imperio carolingio y las nuevas invasiones bárbaras. ¿Está bien, muchachos? ¿Qué tal esos análisis que hemos hecho? Esto en el básico no hemos explicado. En el básico explicamos lo que es un señor feudal, lo que es un feudo, lo que es un siervo, lo que es un vasallo, ¿no? Explicamos las características del régimen feudal, ¿no? Acá estamos haciendo otro nivel de explicación, otro nivel de análisis con respecto al origen y desarrollo del régimen feudal. Esta información ya la tenía, solamente la estamos, ¿no? Analizando. ¿Está bien, muchachos? ¿Todo bien? Nosotros hay conceptos que ya conocemos, ¿no?
Por ejemplo, el feudo. Nosotros ya sabemos qué es el feudo. ¿Qué es el feudo? La tierra, ¿no? De ahí el nombre de feudalismo, ¿no? En términos marxistas, la tierra es el medio de producción, lo que se usa para producir, ¿no? Nosotros ya sabemos quién es un señor feudal, el dueño de las tierras. Por lo tanto, cuando usted lea por ahí, dueño de los medios de producción en el régimen feudal, ya pues, el medio de producción es la tierra, o sea, se refiere al señor feudal. Ya cualquier persona que posea gran propiedad territorial pasa a llamarse señor feudal. ¿Quién es un vasallo? Mucha gente comete el error de pensar que el vasallo es fuerza laboral. Cuidado. Es cierto que el feudal entrega tierras al vasallo, pero no para que las trabaje. No, 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 no. El vasallo es un noble de menor jerarquía que un señor feudal, que es un gran terrateniente. Generalmente el vasallo jura fidelidad a un señor más poderoso que él, ¿ya? Ese juramento de fidelidad, según una ceremonia, llamada el homenaje. Por esa fidelidad, el feudal le entrega parte de las tierras que posee en otra ceremonia llamada investidura, ¿ya? En muchos casos, los vasallos lo que hacen es subenfeudar la tierra, o sea, volver a repartirla, buscar otra persona que les entregue fuerza laboral, y a eso se le llama servidumbre, el siervo, ¿no? El siervo. Él trabaja en la tierra. Él es la fuerza laboral, es la fuerza productiva, ¿no? En términos marxistas. Para los feudos se dividían en dos grandes partes, las reservas y el manso. Las reservas eran las tierras de la nobleza feudal y el manso son las tierras del siervo. Profe, ¿el siervo tenía tierras? En un sentido figurado, o sea, se le daba una pequeña parcela para que lo que produzca en esa parcela llamada manso sea para su sustento. Pero en verdad la tierra seguía siendo, pues, obviamente el señor feudal, ¿no? Así es. Aquí está. La famosa relación feudal. Tienes a un gran noble, el señor, que va a proteger a un noble en menor jerarquía, que es el vasallo. Y este vasallo está comprometido a ayudar tanto económica, políticamente, al señor. El famoso auxilium y concilium, ¿no? El auxilio, que puede ser ayuda militar o económica, y el concilio, el consejo político, si es que el señor lo requiriese. A ese tipo de relaciones se le llama relaciones feudo-vasalláticas, porque se va a dar entre dos nobles, dos hombres libres, el feudal y el vasallo. Y como son nobles, son del mismo estrato, del mismo estamento, es una relación horizontal, ¿no? El contrato sinalagmático que habíamos hablado la semana pasada, cuando definimos feudalismo. Pero hay otra relación, que es la relación de servidumbre, donde el vasallo agarra parte de las tierras que le han entregado y busca mano de obra para que se las trabaje. Dice que trabaja la tierra, se llama siervo. Y ahora ese vasallo que había recibido tierras de un gran señor feudal, ahora se convierte en un señor feudal para el siervo, ¿ya? Entonces, una relación de servidumbre es una relación de explotación entre un hombre libre y uno que no lo es, el famoso siervo de la gleba, siervo de la tierra. Acá está la ceremonia de investidura y acá está la ceremonia de homenaje. En la ceremonia de investidura, como te expliqué, el señor entrega tierras a su vasallo. Claro, simbólicamente le da, pues, no un puñado de tierra, algo que simbolice el feudo, ¿no? Y en el homenaje, el vasallo jura fidelidad a su señor. Y esa fidelidad, como te decía, que implica ayuda y consejo, en latín auxilium y concilium. Y como contraparte, el señor que le da al vasallo, protección, protección. ¿Ya? Pues ahí está, que es el homenaje, el juramento de fidelidad. ¿De quién? Del vasallo al señor feudal.
que es la investidura, la entrega de tierras. ¿De quién? Del señor feudal al vasallo. Ahora, acostúmbrate, en el examen de admisión no siempre preguntan pues tal cual, literal, ¿no? A veces lo hacen, a veces debes interpretar la información. San Marcos en su examen preguntó, ¿cómo se llama la ceremonia que expresa la transmisión de la posesión del bien? Transmisión, entrega. Bien, tierra. Entrega de tierras, investidura. Fácil. Y por último, no olvides los impuestos feudales. En el chat te voy a apoyar. Voy a colocar ahí los principales impuestos feudales. Por ejemplo, hay un impuesto que se paga en favor de la iglesia, que es el 10% de tu cosecha. Eso se llama el diezmo. Hay un impuesto que se paga por usar las herramientas del señor feudal. Eso se llama la banalidad. Hay un impuesto que se paga en productos. Dices la talla. Otro impuesto que se paga por cruzar los puentes. El pontazgo. Y el impuesto que fue de examen de admisión San Marcos, la córvea. ¿Qué es eso? Impuesto en trabajo. Impuesto en trabajo. ¿Cómo así, profe? ¿Te acuerdas que te expliqué que el feudo se dividía en dos partes, reserva y manso? Las reservas son las tierras del feudal, te dije. Entonces, el siervo tiene que ir 4 días a la semana, más o menos, y trabajar gratuitamente esas tierras. A eso se le llama corvea, impuesto en trabajo. Trabajo gratuito en las tierras de la nobleza feudal. ¿Ya? Muchachos, hasta ahí ya hemos hecho lo relevante del sistema feudal. Cuando terminamos feudalismo, quiero saber si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algo que no te ha quedado claro para pasar al siguiente capítulo, Cruzadas, que es un tema pequeñito, pero que conecta con el mundo moderno si lo analizamos bien. Hay compañeros que se han incorporado, ¿no? Como Jimena, Matías, ¿no? Que han ido llegando en la clase. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces proseguimos. En el módulo básico no hemos trabajado el tema de cruzadas, solamente fue feudalismo, ¿no? En el siguiente nivel, el módulo avanzado, vamos a agregar teoría de un tema que se trabaja muy poco y viene en admisión, que es baja edad media. Eso para el nivel avanzado. Ahora vamos a centrarnos en cruzadas, pero sobre todo en las causas, porque al analizar las causas, las consecuencias se derivan fácilmente, y esas consecuencias de las cruzadas van a ser las características de la baja edad media, que bien explicadas nos permite comprender el inicio del mundo moderno. ¿Ya? Para hoy te mandé a estudiar humanismo renacimiento, tema pequeñito, pero lo que me importa son las características del mundo moderno, que ya hemos hecho en el básico, pero igual te vas a recordar. ¿Ya? Comenzamos entonces, ya que no hay consultas. Lo primero que debo saber es qué son las cruzadas. Las cruzadas fueron enfrentamientos religiosos entre los seguidores del cristianismo y los seguidores del islam. De San Marcos preguntó, ¿quiénes se enfrentan en las cruzadas? Pues cristianos contra musulmanes. Profe, pero no dijo que eran los seguidores del cristianismo versus los seguidores del islam. Sí. Entonces, ¿por qué pone musulmanes? Si tú revisas tus apuntes de la clase que hemos hecho de árabes hace un par de semanas, te va a encontrar la explicación que cualquiera que adore a Alá se convierte en musulmán. Musulmán significa creyente de Alá. No lo olvides. Estas guerras fueron campañas militares impulsadas desde Occidente
hacia Oriente. O sea, son los cristianos quienes impulsan la guerra, ya que los musulmanes estaban en Oriente. Ahora, una preguntita. ¿Estas cruzadas se dan contra quién? ¿Contra los árabes o contra los turcos? A ver, te leo. Contra los turcos. Muchas gracias, Samira. Es cierto que los árabes crean el Islam. Ellos inventan el culto a Alá. Cuando Mahoma muere, se explicó el tema de los califatos, el ortodoxo, el omeyo y el abasi. El califato abasi en el siglo XI fue sometida por la expansión del imperio turco. Entonces los turcos van a adoptar el culto a Alá. Y como te he explicado, todo creyente a Alá que se convierte musulmán. Por eso la guerra es entre cristianos y musulmanes. Pero no es con los árabes, es contra los turcos. Ahora, ¿turcos otomanos o turcos seleucidas? Sí, ya me había olvidado que en este horario prácticamente la clase la hago con Samira nada más. Sí, sí, ya me había olvidado ya. Con los turcos seleucidas, gracias a Samira, lo explicamos la semana pasada. Los turcos otomanos son los que toman Constantinopla en el siglo XV. Los seleucidas son de las cruzadas, que son guerras que se dan entre el siglo XI y siglo XIII. Ahora, todo lo que hemos explicado en líneas que están aquí en punto A y punto B están desarrolladas en esta PPT si te das cuenta. ¿Ya? Ahora el siguiente punto es analizar las causas de las cruzadas. Vamos a analizarlo en el plano económico, en el plano social, en el plano político, en el plano cultural, como siempre analizamos. ¿Ya? ¿Cuál sería una causa económica de las cruzadas? A ver, te leo. ¿Cuál sería una causa económica de las cruzadas? Claro, la búsqueda de tierras. Ahí está, la búsqueda de tierras. Eso lo puedes ver tanto en tu respectiva PPT como en la imagen ahí. Ahora, muchachos, la idea también es pues ahondar en la explicación, no solamente memorizar lo que ya tienes escrito, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poquito. Esas tierras, ¿qué interés tienen? Bueno, hay un sistema que se basa en el control de tierras. Se llama feudalismo. Por lo tanto, la búsqueda de tierras tiene un interés, pues, básicamente feudal. Las cruzadas fueron guerras feudales. Se busca expandir el régimen feudal. Aunque como esta guerra dura 2 siglos, 200 años, entonces con el tiempo la naturaleza de la guerra también, pues, se va nutriendo de nuevas causas, ¿no? A partir de la Cuarta Cruzada van a haber intereses comerciales. Así es. A tal punto que justamente una de las consecuencias de las cruzadas es la intensificación del comercio entre Oriente y Occidente. Y eso ha sido 3 veces pregunta examen admisión San Marcos. ¿Ya? Ahí está. Por eso hemos agregado la necesidad de rutas de comercio, sobre todo a partir de la Cuarta Cruzada. Por eso la Cuarta Cruzada le llaman la cruzada comercial. Mm, ya, profe, chévere. Seguimos. ¿Cuál sería una causa social de las cruzadas?
¿Cuál sería una causa social de las cruzadas? A ver. Matías ha participado en la ronda anterior. A ver, Samira. Los otros 12 compañeros. ¿Alguien? Correcto, Samira. Hay un proceso de crecimiento demográfico. Pero, ¿qué es un crecimiento demográfico? Un crecimiento demográfico es un crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué estaba pasando en Europa Occidental? ¿Qué estaba pasando? Había un crecimiento y ese crecimiento poblacional generaba dos cosas. Uno, escasez de tierras. Más personas, menos recursos. Dos, la posibilidad de una rebelión campesina. ¿Cómo así, profe? Claro. Tienes muchas personas que no tienen sustento para alimentarse. Entonces la guerra, llamada cruzada, se vio como una válvula de escape. Por un lado, conseguir tierras para incrementar el poder feudal, porque de eso se basa el feudalismo. Y por otra parte, recuerda lo que te expliqué, el feudo se divide en reserva y manso. Se consiguen tierras para los siervos. Pero no porque el siervo te caiga bien, pues no porque sea su causa, su obrero, su yunta, no, sino para aliviar las tensiones sociales. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cómo el crecimiento demográfico contribuye con esta guerra llamada cruzadas? Ahora, vamos a hacer un análisis a partir de una palabra. Yo te voy a preguntar por el concepto de una palabra. Y tú en el chat me vas a colocar si conoces o desconoces el concepto. Si lo conoces, me escribes pues qué es, ¿no? Si desconoces, me dices, profe, no conozco, ignoro, no recuerdo, no sé, colapsé, volé, no sé. ¿Ya? ¿Sabes qué es un segundón? Te pregunto, ¿sabes qué es un segundón? Muchas gracias por colaborar con la clase. Hasta que se llena mi bandeja de tantos comentarios tuyos. Preguntó bien simple, nada más. Si sabes, me explicas qué es. Si no sabes, me pones que no sabes, pero ¿qué se hace? Se asume que está usted detrás de la pantalla, supuestamente prestando atención a la clase. Mi estimada Samira, le explico. Cuando un señor feudal le entregaba tierras a un vasallo, se generaba un problema a la muerte del vasallo. Porque como el vínculo era personal, muerto el vasallo, la tierra regresaba para el señor feudal. Y eso dejaba en el aire a la familia del vasallo. Mm, Porque en un inicio no se heredaban los feudos. Hay un documento, mi estimada Samira, conocida como la Capitular de Quercy, que establece la heredabilidad de los feudos. Imaginemos que usted es un vasallo, yo soy un señor feudal,
Usted cumple conmigo, hacemos un vínculo personal, usted me entrega fidelidad, yo lo protejo, pero cuando tú mueras, Amira, a partir de Kiersí, la capitular de Kiersí, ahora tu familia está protegida. Tu hijo mayor ahora tendrá un vínculo conmigo. Él me hará la ceremonia de homenaje, yo le haré la ceremonia de investidura y así tu familia sigue protegida. Pero este vínculo lo hago solamente con tu hijo mayor. Entonces, ese fue el primogénito, el primer hijo. Y a los demás hermanos menores, en forma despectiva, se les llamaba segundones. ¿Quiénes son los segundones? Los hermanos menores de una familia noble. Ya, profe. ¿Y eso qué tiene que ver con la guerra? Mucho. Porque como esta guerra es por el control de tierras, muchas veces ocurría que el primogénito no hacía la distribución a los hermanos menores de las tierras. Entonces muchas veces los segundones carecían de tierras. Y como en el mundo medieval feudal la tierra te da poder y esta guerra se hace por tierras, muchos segundones fueron a la guerra para conseguir tierras y hacer ascenso social, buscar ascender socialmente. ¿Se entendió, mi estimada Samira? Listo. Entonces hay una búsqueda de ascenso por parte de los segundones. Ahí está. ¿Cuál sería una causa política? ¿Cuál sería una causa política para explicar esta guerra llamada Cruzadas? Recuerda que cuando hablamos de política, hablamos de poder. Una de esas razones era la expansión del imperio turco. Los turcos están que le quitan territorios al imperio bizantino. Es por eso que si usted lees un poquito, vas a encontrar que Alejo de Bizancio pide ayuda a los feudales de Occidente, porque está que pierde territorios allá en Oriente. Ahí está entonces la expansión del imperio turco seleucida musulmán. Y lógicamente, pues, si la idea era buscar tierras para expandir el feudalismo, hay una búsqueda de incremento por parte de los elementos feudales. ¿Eso qué implica? Que el señor feudal quiere tener más poder. Y un aliado de la nobleza feudal no es la Iglesia Católica. Claro, cuando hemos explicado feudalismo, hemos explicado claramente cómo la Iglesia Católica es aliada de la nobleza feudal. ¿Y cómo se llaman los jefes de la Iglesia? Pues papas. En Bizancio explicamos un problema, el cisma de Oriente en el siglo XI, en 1054. Entonces la iglesia se había separado y los papas tenían cada vez menos presencia en Oriente. Entonces el papa quería aprovechar las cruzadas para reafirmar su presencia en el mundo oriental, donde ya el cristianismo católico, ortodoxo romano, no tiene poder, sino ahora el cristianismo, ¿no? Bizantino, la iglesia ortodoxa griega. ¿Y cuál sería una causa cultural de las cruzadas? ¿Cuál sería una causa cultural de las cruzadas? Una causa cultural. La rivalidad entre las dos religiones, gracias Ariana, entre el cristianismo y el islam, pues. La expansión del islam, recuerda que el islam es una religión monoteísta, ellos conciben a su Dios como único y verdadero, lo propio los cristianos. Entonces se entiende que la expansión del islam no le conviene pues al cristianismo, se busca frenar el avance del islam. Rivalidad entre el cristianismo y el islam. Ahora, ¿se acuerda usted cuando hicimos sociedad estamental? Yo le expliqué a usted
que había pues un sector que defendía, que son los velatores, los nobles, un sector que elaboraba, los laboradores, los campesinos, el pueblo, y otro que rezaba, los oradores, el clero. Entonces, la nobleza feudal era un sector social que estaba orientado a la guerra, ya que ellos defendían pues a los otros estamentos. Eso quiere decir que hay un espíritu belicoso. ¿Cómo así, profe? O sea, muchas personas fueron a la guerra con la finalidad de querer pelear. ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí. Demostrar sus habilidades, ¿no? Ya que era un sector social, la nobleza feudal, dedicada pues a la guerra, pues en los velatores, pues. Ahora, claro, esta no será la causa principal, fundamental, ¿no? Pero sí contribuye, ¿no? Al desarrollo de esta guerra, las cruzadas. El espíritu belicoso de los señores feudales, ¿no? La idea de aventura, así es. La expansión del imperio turco seleucida había tomado el control de Jerusalén. Y en Jerusalén estaba pues la tumba de Jesús, lo que se llama el Santo Sepulcro. Entonces en Occidente se usó mucho esta situación de la recuperación de Tierra Santa, que para muchos historiadores sería pues la excusa, ¿no? De la guerra, ¿no? La recuperación del Santo Grial, ¿no? La recuperación del Santo Sepulcro, la recuperación de la tumba de Jesús, la recuperación de Jerusalén. Entonces, de esa manera, hemos analizado las causas de las cruzadas. ¿Estamos, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, a partir de las causas, yo puedo deducir las consecuencias. ¿Cómo así? Vas a ver, vas a ver. Por ejemplo, partamos de algo básico. Muchachos, ¿las cruzadas fueron un fracaso o un éxito? Fueron un fracaso. De las 8 campañas militares arianas, se ganó solamente la mitad de la primera cruzada. Sí, porque la primera cruzada tuvo dos fases, la fase popular y la fase señorial. Solo se ganó la etapa señorial de la primera cruzada. Entonces fue un fracaso. Entonces, al ser un fracaso, el objetivo de expandir el régimen feudal no se consiguió. Por el contrario, el feudalismo va a entrar en colapso producto del fracaso de las cruzadas. Esa va a ser la principal consecuencia de las cruzadas. Entonces, por favor, razona conmigo. Si el feudalismo entra en crisis, pues los elementos que expresan el sistema también, ¿sí o no? Eso quiere decir entonces que los señores feudales ganarán o perderán poder. Los señores feudales pierden poder. Ahora, yo quiero que tú razones. Hoy día hemos explicado que cuando surge el feudalismo, los señores feudales desplazan a los emperadores y reyes. Entonces ahora se genera el fenómeno inverso. Ante el debilitamiento de los señores feudales, reyes y emperadores recuperan su poder. Ya haces un juego con las palabras. Muchachos, ¿quién expresa unidad y quién expresa división del poder? El rey que expresa, el feudal que expresa, políticamente hablando. El rey expresa unidad política, centralización del poder. El feudal expresa disgregación, fragmentación, división de poder. Por lo tanto, si el feudal cae y el rey recupera su poder, va a haber un proceso de centralización política. Chao poliarquía o la monarquía.
Por eso en la siguiente etapa, en la Edad Moderna, se van a gestar grandes monarquías como la española, la francesa y la inglesa, pues. Mm, ¿Te das cuenta? Entonces los jefes locales pierden poder. El poder central gana prestigio. Muchachos, ¿qué va a pasar con el comercio? El feudalismo está perdiendo importancia. Por lo tanto, el papel de la tierra pasa a un segundo plano. Entonces la gente abandona el campo y se va hacia las ciudades. La gente va dejando la agricultura y se va reactivando el comercio. A ese proceso se le llama renacimiento urbano comercial. Renacimiento urbano comercial. Las ciudades, en forma genérica, recibían el nombre de burgos. Entonces los comerciantes que van a residir en los burgos van a recibir ¿qué nombre, muchachos? La burguesía. Por lo tanto, una consecuencia de las cruzadas es el nacimiento de la clase burguesa. Muchachos, ¿y qué te ha enseñado tú esta clase? La crisis de un sistema origina otro, ¿sí o no? Entonces, la crisis del feudalismo, ¿qué va a gestar? El origen de un nuevo sistema. ¿Cómo se llama eso? Capitalismo. ¿Y qué te he enseñado ahora? Que los cambios no son inmediatos, que hay transiciones. Entonces, la Baja Edad Media, el Renacimiento urbano comercial, es la transición del feudalismo hacia el capitalismo. Y esa burguesía es la que va a impulsar el capitalismo y la que va a impulsar los grandes movimientos que te mando a estudiar. Humanismo, renacimiento. ¿Qué tal, gente? ¿Se entendió? Bueno, para aquellos que se han perdido, todo está explicado aquí. Ahí está. San Marcos preguntó, consecuencia económica de las cruzadas, intensificación del comercio. Ahora, eso San Marcos lo ha preguntado 3 veces. Las guerras se dan de occidente a oriente. Entonces, esa intensificación de comercio se da entre Europa y Asia. Y el nexo de comercio entre Europa y Asia, ¿cuál es? El Mediterráneo. Pregunta, examen, admisión. Socialmente, ya explicamos, renacen las ciudades. Las ciudades habían sido desplazadas en la Alta Edad Media por el predominio rural, por el trabajo agrario. Las ciudades no dejaron de existir, solo que dejaron de ser trascendentes, importantes en el mundo feudal. Ahora que el comercio se reactiva, entonces las ciudades cobran otra vez importancia. Surge la burguesía, que es la gente que vive en los burgos, que es la denominación que se le da a las ciudades. Y hemos explicado, mira con rojo, admisión, el régimen feudal entra en crisis. Eso implica que se debilite el poder de los feudales y eso incrementa el poder de los reyes. Todo lo que hemos explicado. Y lógicamente, la gente empieza a perder la fe en Dios. ¿Por qué? Recuerda que el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont había convocado a la gente diciendo que Dios iba a apoyar en la guerra. En una sociedad profundamente creyente, la gente va a la guerra pensando que Dios lo va a avalar en la guerra. Y cuando los resultados sean adversos, la gente va a empezar a dudar de la influencia de Dios. Debilitamiento de la fe cristiana. Así es. Esto posteriormente va a permitir que en la siguiente edad, en la edad moderna, empiecen a criticar a la iglesia, que fue porosa en la edad media, ya no lo será para la edad moderna, pues reforma protestante. Entonces, muchachos, eh, yo tengo acá los resultados que ya lo analicé la semana pasada, en todo caso te lo hago recordar, creo que ya queda clarísimo, ¿no? La pregunta número 1 tuvo un 85% de eficiencia.
De 13 compañeros que dieron la prueba, 11 marcaron bien, solo fallaron 2. Decía, el sistema feudal se sustenta económicamente en, respuesta, la gran propiedad territorial. No puede ser explotación obrera, ya que los obreros nacen recién en el siglo XVIII con la primera revolución industrial a fines del mundo moderno. ¿Ya? Listo. La sociedad feudal está constituida por nobles, clérigos y campesinos. ¿Quién maneja la educación? Bueno, el clero. Ellos manejan la educación. Los sacerdotes. 92% respondieron bien, 12 de 13. Solo falló uno que marcó varones, que es parte de la nobleza, ¿no? Es el clero que maneja la educación. Por el manejo de la religión, pues, para el control ideológico. Y la pregunta que más les ha complicado, muchachos, una pregunta bastante sencilla, 69%, consecuencia de las cruzadas. Han fallado 4. Mira, me han marcado crisis del comercio. No, se reactiva el comercio. Me ha marcado reforma religiosa, que es siglo XVI, nada que ver con las cruzadas, que es 11-13. Me ha marcado la toma de Constantinopla, que es siglo XV, 1453. Respuesta, decadencia del régimen feudal. Eso bajó el promedio, eh, porque estábamos yendo por un 17. Y bueno, al final, según mi estadística, nos quedamos en... Déjame revisar acá. Este salón es de julio. Nos quedamos en un 14,8, que es superior al 13,5 de árabes carolingios. Eso quiere decir que habrá, teóricamente hablando, material de lectura de feudalismo. Bueno, les comento, muchachos, lo siguiente, ¿ya? Es una decisión que yo voy a tomar de manera unilateral, ya que yo soy quien hago los materiales y yo me esfuerzo, ¿no? Este va a ser el último material que les subo en este mes, ya, debido a las notas, pues, de feudalismo, ¿no? Que ha sido mejor que árabes carolingios. Y ya no voy a subir más material. Profe, ¿por qué, profe? A menos que el salón demuestre. O sea, no puede ser que yo la clase la haga con 1 o 2 alumnos. Entonces, te voy diciendo a partir del siguiente mes, independientemente de la nota que saques, así saques más nota que en esta, el día de hoy, ¿ya? Si el salón no participa, si sigo trabajando yo con 1 o 2 alumnos nada más, no voy a subir material. Ya, no voy a subir material, te voy avisando desde ahorita. Se supone que usted está en clase, usted está conectado. Esta idea de clase virtual es participar activamente, porque si no, grabamos la clase y te lo mando nada más, ¿no? ¿Qué sentido tiene la interacción sincrónica si no va a haber intervención? Tiene que haber participación. De eso trata la clase virtual. ¿Ya? Bueno, vamos a suspender un ratito la clase ahí para evaluar lo que te mandé a estudiar para el día de hoy. Humanismo Renacimiento. A ver, muchachos, pregunta. ¿Cuál de los dos era un movimiento artístico? ¿El movimiento llamado humanismo o el movimiento llamado renacimiento? A ver, te pregunto. A ver, Samira tiene su respuesta. Va una. Somos 9 asistentes el día de hoy. Bueno, Gianfranco me dice, profe, yo también considero que es renacimiento. ¿Qué dice Mía? ¿Qué dice Ariana? Luis Alberto, Obdulio, Matías, Daniela. Bueno, otra compañera parece que tuvo problemas de conectividad, se retiró. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Efectivamente, Samira y Gianfranco, la respuesta es Renacimiento. Ahí están los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, efectivamente. ¿Ya? El humanismo se caracterizó por ser básicamente literario. ¿Ya? Esa es su principal característica. Ahora, pregunta.
En la iglesia, en la Edad Media, la iglesia tuvo mucho poder. Y entonces se hablaba de un teocentrismo. En el mundo moderno, esa percepción va a cambiar. Ahora el individuo va a ser trascendental y ya no tanto Dios. ¿Qué característica del humanismo está asociado al individualismo? A ver, te pregunto. Gracias, Ariana. Muy bien, Samira. El antropocentrismo. Eso ha sido pregunta de examen a misión. El hombre es la medida de todas las cosas. Excelente. Un antecedente del humanismo, ¿ya? Es el Trecento italiano. Ahí están personas importantes como Leonardo, perdón, mi amigo como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, ¿ya? ¿Quiénes son los más grandes humanistas? ¿Quiénes fueron representantes del humanismo? Uno de ellos, Samira, correcto, Samira, fue Nicolás Maquiavelo, autor de la obra El Príncipe. ¿Quién más? Faltan dos más importantes. Te falta el autor de la obra Utopía. ¿Quién escribe la obra Utopía? Ese fue Tomás Moro. Te falta el hombre más importante del humanismo, el príncipe de los humanistas, autor de Elogio a la locura. ¿Quién fue el autor de dicha obra? Que fue pregunta, examen, admisión San Marcos, que dicho de paso es un clérigo. Gracias, Amira. Erasmo de Rotterdam. Ya, Erasmo de Rotterdam. Así es. Entonces, el humanismo fue un movimiento impulsado por la clase burguesa de carácter literario, donde su principal representante fue Erasmo de Rotterdam, que escribe Elogio a la locura. Muchachos, si el humanismo fue impulsado por la burguesía, entonces el capitalismo mercantil tiene mucho que ver con el humanismo, ya que la burguesía surge gracias a la reactivación de las ciudades y el comercio, y eso tiene que ver con el capitalismo mercantil. El humanismo surge en la Baja Edad Media y se desarrolla en los inicios del mundo moderno. ¿Ya? Ahora, con respecto al Renacimiento, muchachos, el Renacimiento buscaba inspirarse en el legado clásico. ¿A qué culturas se le conoce como legado clásico? A la cultura greco-romana, no solamente la griega, no solamente la romana, a la cultura greco-romana, a la greco-latina, a ambas, ambas, ambas. Así es. ¿Ya? Un factor importante para el Renacimiento fue la migración de Bizancio. Cuando los turcos toman Constantinopla en el siglo XV, los bizantinos migran hacia Florencia
y llevan consigo el legado clásico. Recuerda que Bizancio conserva los aportes de Grecia y Roma, lo hemos trabajado en clase de Bizancio. Ahora, el Renacimiento tiene dos etapas, el 480 y el 580. En el 480 destaca Donatello. ¿Quién fue el hombre más importante del 580? O sea, cuando el Renacimiento alcanza su máximo apogeo. Se dice que es un genio, que era multifacético, era arquitecto, escultor, pintor, anatomista, dibujante, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, escúcheme, si yo le digo a usted La Última Cena, La Virgen de las Rocas, El Hombre Vitruvio, usted no va a entender porque no lo está visualizando. Si yo digo el juicio final, los frescos de la Capilla Sistina, si no lo visualiza no lo va a entender. Entonces yo quiero mostrarte la PPT que he elaborado para que usted estudie humanismo renacimiento. ¿Ya? Un ratito voy a compartir un nuevo material. ¿Ya? Para que usted vea lo que hemos trabajado para usted. ¿Ya? Vamos a fijarlo. Avísame, por favor, si se ve la nueva PPT que estoy compartiendo. Confirma, por favor. Ya. Ahora escúcheme, Gianfranco. Yo debería colocar solamente información de humanismo y renacimiento, nada más. Pero yo estoy colocándote un resumen de lo que hemos hecho en el básico de Edad Moderna. Si usted revisa sus apuntes de básico moderna, va a encontrar esto, que la Edad Moderna nace pues en 1453, con la caída de Roma de Oriente, cuando los turcos toman Constantinopla. Pregúntele a Pre. Y termina en 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, ¿no? Eso inicia el mundo contemporáneo. Nosotros hemos explicado en el básico y también ahora que en el mundo moderno se desarrolla un nuevo sistema, el capitalismo. Hemos explicado cómo en la Baja Edad Media surge la burguesía, que se desarrolla en la Edad Moderna. Y hemos explicado cómo la centralización política de los reyes, aprovechando el debilitamiento feudal, permite el fortalecimiento de las grandes monarquías. ¿Está bien, jóvenes? Eso es lo que hemos analizado, las consecuencias de las cruzadas para explicar la transición al mundo moderno. Y en el plano cultural, lo que te mandé a leer, Humanismo Renacimiento, y el seminario que yo quería dar, pero parece que no se va a poder dar, ¿no? Reforma contra Reforma. Con dos chicos que participan, Ariana, Samira y Gianfranco, no se puede hacer un seminario para dos, pues, ¿no? Acá está explicado todo lo que hemos analizado el día de hoy, ¿no? Cómo surge el capitalismo, donde se origina en la reactivación del comercio y las ciudades en la Baja Edad Media. ¿Ya? La próxima semana vamos a profundizar este tema del mercantilismo, que ha sido pregunta, examen, admisión, que se basa en la acumulación de metales preciosos, ¿no? Oro y plata. Ahí están las principales monarquías, la española, la francesa y la inglesa, que ha sido pregunta, examen, admisión, San Marcos. España, usted lo ve para explicar la caída del Tahuantinsuyo en el siglo XVI. Inglaterra lo veremos cuando hagamos revolución industrial más adelante, pues, ¿no? El caso francés y su absolutismo nos permite comprender la Revolución Francesa, tema posterior también. ¿Ya? Y acá está, muchachos, el humanismo, movimiento burgués, literario principalmente, ahí está, que surge en la Baja Edad Media, en Florencia. ¿Ya? Vamos a analizar, ¿no? Sus características, la principal, el antropocentrismo, examen de admisión, ahí está, ¿no? Ahí están los precursores que hemos mencionado, Alighieri, Petrarca, Boccaccio, vamos a analizar sus obras, ¿ya? Y sus hombres más importantes, Rotterdam, el príncipe de los humanistas, que te explica ahora, su obra Elogio de la Locura, Moro y su obra Utopía, hay que explicar, que plantea las obras, y Maquiavelo, ¿no? Con su obra El Príncipe. ¿Ya? Eso es lo mínimo que debe saber de humanismo, que no es un tema frecuente, solo viene el tema de antropocentrismo y Rotterdam nada más. ¿Ya? Y en el caso del Renacimiento, que es más amplio que el humanismo, abarca más que solo literatura, abarca principalmente artes,
¿no? Arquitectura, escultura, pintura. Ahí está artístico, examen de admisión. Nace también en Florencia. Y acá te he colocado las causas, ¿no? El desarrollo del mercantilismo asociado al humanismo y al Renacimiento, porque eso permite el desarrollo burgués. La toma de Constantinopla, que favorece la migración bizantina. Y los mecenas, que lo hemos explicado de clase de Roma, ¿no? Los financistas y los artistas, los inversionistas. ¿Ah? Ahí están las etapas del Renacimiento, el 480 con Donatello a la cabeza, el 580 con Leonardo. Y acá te he agregado información sobre otros personajes como Brunelleschi, que es arquitecto, ¿no? Ghiberti, que es escultor. Y ahí están sus obras que vamos a analizar la próxima semana. Esa es la Basílica, ¿no? La Basílica de Florencia. Ahí está la obra de Brunelleschi, que fue examen de admisión San Marcos, la perspectiva. Voy a explicarte qué es la perspectiva la próxima semana. Esa obra famosa, David de bronce, de Donatello, ¿no? Las puertas del baptisterio de Florencia. El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Pregunta de Pre San Marcos. ¿Ya? Ahí está. Otros pintores como Giotto, Frangélico. Ya este es complementario ya, ¿no? Este es complementario. ¿Ya? Y quería yo mostrarte, uy, retrocedió esto, no sé por qué. Quería demostrarte yo las obras renacentistas, Miguel Ángel Buonarroti. No sé por qué retrocedió esto, ya lo había mostrado. Esto quería mostrarte aquí, mira. Yo, Miguel Ángel Buonarroti, hizo la Piedad, el Moisés y el David. De San Pedro de Bramante. Esto acá es la famosa obra El David de mármol blanco de Miguel Ángel, que fue examen de admisión San Marcos. El Moisés, que es una obra, como te puedes dar cuenta, sumamente realista de la escultura de Miguel Ángel. Y esta no requiere presentación, pues, ¿no? Muchachos, ¿cómo se llama esta señorita que estoy mostrando con el puntero? Obra recontra conocida de Leonardo da Vinci. La famosa Mona Lisa o Gioconda, ¿no? Claro. Miren, jóvenes, esta es la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci. Esto es los frescos de la Capilla Sixtina. Muchachos, ¿quién pinta los frescos de la Capilla Sixtina? ¿Quién pinta los frescos de la Capilla Sixtina? Miguel Ángel, gracias Samira. Y aquí está el famoso juicio final, ¿no? La creación de Adán. Acá está el juicio final y esta es la creación de Adán, los frescos de la Capilla Sixtina, que son de Miguel Ángel. Y bueno, la Escuela de Atenas, que es de Rafael Sanzio. ¿Ya? Listo, sácale provecho, sácale jugo a ese material. Te voy a colocar el link del examen para que te rías un rato y saquemos más de 14,8. Esa es la meta. Ahí está. Mientras resuelves, te voy dejando las actividades de la próxima clase. Próxima clase nos toca ilustración. Profe, ya hemos hecho ilustración en el básico. Ya tengo mi resumen. Entonces, hazte un esquema, un mapa conceptual. Agrégale despotismo ilustrado, enciclopedia. ¿Ya? Y esto va con Independencia de las 13 colonias. Tema nuevo, ese no hemos hecho. Hazte un buen resumen de Independencia de las 13 colonias. Antecedentes, causas, consecuencias, es lo más importante que debes conocer. ¿Ya? Entonces, si la próxima semana la gente participa y me sacan más de 14,8, yo subo lectura de estos temas. Ilustración lo profundizo y 13 colonias lo coloco un material que aquí es tema nuevo para ti. ¿Ya, muchachos? A ver cómo les va en la prueba. Vamos a activarla para que todos la puedan responder sin problemas. A ver, ¿listo? Ya la activamos. Avísame si puedes entrar.
A ver, Ariana me confirma que sí se puede entrar. Vamos, Danielita. El día de hoy tenemos que subir el kit. No nos fue muy bien la semana pasada. Esperemos que hoy día sí. La mayoría sacó entre 18 y 12. Solamente hubo un 6 nada más. Tenemos nuestra primera respuesta. No fue perfect, pero gracias por participar. Le corresponde a Gianfranco. Gianfranco falló en una pregunta. Vamos a ver cuál es. La 1, fácil. La 2, fácil. Me falló en la 3. Qué raro. Las 3. Ah, ya. No se activó la clave en la 3. Vamos a activar la clave en la 3. Qué raro. Sí está activado. Ya. Ahí está. Ahora sí. Me hizo las 3 bien. Ya me había preocupado. 18. Excelente, Gianfranco. Nota máxima. Respondió las 3 adecuadamente. Sí, Gianfranco, no se preocupe. 18, 18, 18. Está bien tu respuesta y la calificación ya se corrigió en el Excel. Bueno, otro 18. Se ve que ha quedado clara entonces la clase. Ariana, excelente, felicidades. Nota máxima 18, muy bien. Bueno, ya son las 5:30. Exhorto a los demás compañeros, Mía, Samira, Obdulio, Matías, Nanelita, Luis, a resolver la prueba que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Puedes hacerla ahorita en tu receso, en transcurso de la semana, pero la cosa es que lo hagas, ¿no? Ya nos vemos la próxima sesión, nos vemos la próxima semana. Ya tienes el material subido a tu archivo para que estudies Humanismo Renacimiento y ya sabes los temas que resumir y estudiar para la próxima semana. Ilustración 13 colonias. Muchas gracias por su paciencia, gracias por su atención, gracias a los que han participado y exhortamos a los demás compañeros a hacerlo también pues la próxima clase, ¿ya? Listo, cuídense, nos vemos.